Una vez más, buenos días. Una vez más reunidos para poder seguir desarrollando juntos, atravesando este tiempo que tenemos como iglesia en línea, pero a su vez también para no solo aprender, sino practicar todo lo que Dios nos da. Quiero orar por un momento y seguir con la serie que hemos iniciado el domingo anterior. Oremos, hermanos. Amado Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este enorme privilegio de poder ser un mensajero de tus palabras. De la misma manera, Padre, de poder escuchar tu mensaje y de que tú nos puedas dar el discernimiento. Oramos, Padre, para que tú puedas en esta mañana usar tu mensaje y hablar a nuestros corazones, disipar las dudas, tocar otros corazones que están lejos de ti y que tú finalmente puedas hacer tu voluntad. Padre mío, ruego todas estas cosas en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. La vida da vueltas, dice el refrán criollo. Hoy estás arriba gozando de privilegios y oportunidades, pero mañana no sabes dónde estarás. Este mismo refrán aconseja prudencia, humildad y un sentido de vigilancia, ya que los contrastes de la vida en el ser humano son de distinta índole. Hoy puedes estar de una manera asequible, luminoso y bien intencionado, pero mañana también puedes estar gris, tenebroso y hasta comportarte de una manera grotesca. Puedes sufrir una gran derrota, pero esa misma pérdida puede convertirse en una gran victoria a la vuelta de la esquina. Por eso otro refrán también nos dice, nada está dicho. El lugar de la vergüenza puede llegar a ser la semilla de un gran impulso si es que sabes aprender. Esta es la vida. La vida está llena de contrastes. Y el contraste que vamos a darnos cuenta el día de hoy tiene que ver con la cruz. La cruz tiene un doble contraste, o la cruz tiene dos polos opuestos, la humillación y la exaltación. Por un lado está la derrota, por un lado está la vejación y el martirio, y por otro lado la exaltación, llevado un hombre hasta lo más alto que puede existir en el universo. ¿Sabe? Uno de los contrastes más dramáticos en la historia de la humanidad fue el atrevimiento que tuvo su creación al tomar la vida del hacedor. ¿Sabe? El lugar y la forma de darle la muerte a este hacedor fue uno de los hechos más vergonzosos y humillantes en el universo. La vejación, la tortura y la aparente derrota causó ánimo, tal vez en el corazón de las tinieblas, en un atrevido arrebato de insolencia. Ya me puedo imaginar este momento, como el reino de las tinieblas en este momento, conmovido y extasiado de alegría desbordante por lo acontecido, la muerte de su hacedor. Sin embargo, en la sabiduría de Dios, de los contrastes más hermosos que podemos nosotros sacar en el plan de la redención, fue justamente la muerte de su Hijo la que permitió que finalmente fuese rescatada esta creación caída, pero a su vez también, así como fue humillado, también fue exaltado. Hay un texto en las Escrituras que nos enseñan en 1 Corintios 1:23 que dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Antes de que podamos desarrollar este segundo contraste, necesitamos recordar que la cruz aquí es un símbolo de humillación y a su vez también de exaltación. Por un lado, exhibió públicamente avergonzado, humillado, vejado y maltratado al Creador, pero a su vez también esta misma herramienta sirvió para exaltarlo hasta lo sumo y lo más alto que se da sobre toda la creación. El hombre es capaz de hacer grandes cosas y bondades y también grandes emprendimientos, pero también es capaz de hacer las peores atrocidades que ni siquiera en el reino animal se puede encontrar. Uno de estos es este método y esta herramienta para ejecutar a las personas, la cruz. Aunque los romanos finalmente pareciera que fueron los que se arrobaron la creación de esta herramienta y este método que llamamos la crucifixión, antiguas culturas ya la usaban desde mucho más atrás. Era un instrumento de tortura, era una de las formas más crueles y bárbaras de muerte que el hombre ha podido conocer. Numerosas naciones en la antigüedad practicaban la crucifixión o también una práctica similar a todo esto, como el empalamiento, como el ahorcamiento o como la crucifixión. A todo esto nosotros le llamamos la cruz. ¿Sabe? Era
estacas gigantes o estacas grandes, árboles grandes, clavados en el piso, a la que luego se le añadía un travesaño para poder allí colgar o empalar a la persona. Hay unas ilustraciones que nos habla acerca de la existencia de esta herramienta y de también su ejecución, es la metodología. Uno de ellos es en los egipcios. Por ejemplo, cuando José está en la cárcel, está con el copero y está con el panadero, y ambos han tenido un sueño y le están pidiendo el favor de que él pudiese descifrarlos. José descifra el sueño del panadero y le habla que dentro de 3 días el faraón iba a colgarlo en la horca y que las aves iban a comer la carne de sobre ti, le dijo José. Aquí hace claramente la alusión a esto que nosotros estamos hablando como la cruz. También los persas practicaban esta ejecución que era llamada la cruz. Por ejemplo, Ciro el persa, cuando mandó a los judíos a su casa después de 70 años en el cautiverio, amenazó con crucificar a cualquiera que se opusiere al edicto o de alguna manera obstaculizara la orden que él había dado. Después de 70 años los judíos regresaron, pero también estaban protegidos por este edicto de Ciro el persa, amenazando a cualquier enemigo que pudiese atreverse a obstaculizar esta orden. ¿Sabe? Aquí vemos también a los griegos. Por ejemplo, Alejandro Magno, cuando sitió la ciudad de Tiro, llegó a crucificar hasta 2,000 personas que se oponían hacia su reinado. En la ilustración también podemos ver cómo esta cruz era usada para símbolos religiosos. Esta cruz siempre se le conoce como la adoración a Tamuz. Pero ¿cómo lo entendían los judíos? ¿De qué manera ellos la concebían? ¿Conocían ellos esto que nosotros llamamos la crucifixión? Definitivamente tenían una modalidad que también sabían entenderlo. Sabían bien lo que era colgar a un hombre. Y es aquí donde quiero que vayamos al primer texto que nosotros vamos a desarrollar. En el Deuteronomio capítulo 21, versículo 22, se nos habla, del 22 hasta el 23, se nos habla de cómo los judíos entendían esta realidad. Dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, y aquí viene la razón, porque maldito de Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Definitivamente, cuando los judíos entendían esta realidad, en el Deuteronomio Moisés les da esta orden, ellos sabían claramente que era una persona que estaba colgada en un madero. Era una persona que servía como advertencia. No usaban ellos la cruz para ejecutar a alguien. Tal vez lo que sí usaban frecuentemente era el apedreamiento. Pero una vez muerto esta persona, muerto lo colgaban en un madero y lo exhibían públicamente a vista de todos como una advertencia. Y la advertencia era muy clara. La persona que está colgada allí es un maldecido por Dios. Es interesante cómo la Biblia nos empieza ya a pintar algunas verdades que luego nos van a llevar al cumplimiento cuando vamos a ver al Señor colgado como un maldito por causa de nuestros pecados. Pero también podríamos seguir avanzando un poco en cuanto a ello. Por ejemplo, hay un momento en que el pueblo de Israel se cansa del gobierno de Dios, se harta del gobierno de Moisés y están cansados, en su propia palabra, del pan delgado, del pan liviano, que simple y llanamente significa del pan miserable que nos estás dando de comer. Y en consecuencia, por este acto, Dios manda serpientes venenosas que empiezan a morder a los judíos. Mucha gente empieza a morir y arrepentidos y asustados vienen a Moisés y le dicen a Moisés que por favor pare esta masacre, porque sí han pecado contra Dios y han pecado con Moisés. Moisés, dirigido por Dios, recibe las órdenes de poder fundir una serpiente en bronce y luego colgarla en un asta,
para que cualquiera que hubiera sido mordido por las serpientes venenosas mirare al asta, y una vez que lo mirare al asta podía ser sanado. Y así empezó a suceder. Dios empieza a mostrarnos y a ilustrarnos la forma en cómo Él finalmente iba a llevar su obra de rescate y de expiación. El cordero que estaba ya preparado desde antes de la fundación del mundo se preparaba también para el sacrificio. Por eso es que caminando en la tierra, caminando entre sus discípulos, habla de este momento y dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de lo que iba a morir. Interesante es poder ver que este sacrificio finalmente satisfizo la justicia de Dios, derramó la ira del Señor sobre su cabeza, y esto permitió que borrachos, adúlteros, orgullosos, depresivos, autosuficientes, hijos rebeldes, contumaces, esposas pendencieras, hombres abusivos y un sinnúmero de personas que probablemente no sean grotescas en su accionar, pudiesen conocer la verdad y pudiesen llegar a los pies de Cristo. Personas que tenían al dinero como su Dios, personas que vivían en la lujuria, personas que de alguna manera idolatraban ídolos inertes, llegaron a conocer esta verdad gracias a que el Hijo fue levantado. Por eso es que la persona colgada en un madero era alguien caído bajo la maldición de Dios. Pero en la paradoja, pero en el contraste, a su vez también fue la persona exaltada por Dios el Padre. Sin embargo, llegó una nación, llegó una cultura que perfeccionó esta herramienta, llevándola a su más degradante expresión. Esta nación, junto con los líderes religiosos, terminarían no solo asesinando al Señor de gloria, sino a su vez también humillándolo públicamente. Ellos modificaron la cruz. Ellos empezaron a usarla y la exponenciaron de una manera mucho más grotesca. No solo la exhibieron como un instrumento de tortura y ejecución, sino que a su vez la exhibieron y la pusieron como una exhibición vergonzosa para todo aquel que era ejecutado. Este era el sumum supplicius, que significaba la pena máxima. Y era peor a ser quemado vivo. Note cómo Josefo lo dice. Era peor a ser quemado vivo. Era peor a ser decapitado o ser lanzado a las fieras salvajes. Los romanos la aplicaban solamente a los esclavos y muchas de las personas libres que se levantaban contra la autoridad de Roma. ¿Sabe? Había momentos muy tristes en medio de todo esto. La historia nos cuenta que los caminos más poblados, los caminos más transitados eran de alguna manera atiborrados de cruces, para que todos aquellos que pudiesen caminar por estas sendas pudiesen tomar lección y advertencia de todo lo que acontecía a aquel que se rebelaba contra Roma. Flavio Josefa, un historiador romano, decía que la crucifixión fue diseñada para hacer lo máximo en humillación y en sufrimiento. Y sabe, hermano mío, hay algo bien interesante que también tienes que saber en cuanto a la cruz. Cuando Flavio Josefo habla de esto, no termina describiéndola. ¿Y sabes por qué no la describe? Solo la nombra, porque era hasta obsceno hablar de la crucifixión. Era como hablar de pornografías y todas las bajezas humanas. A esto equivalía a hablar de la crucifixión. Ningún romano decente, ninguna persona decente en la sociedad podría atreverse, y tenía dentro de sus lenguajes y dentro de sus comunicaciones hablar acerca de la crucifixión. Era una de las cosas más degradantes que podían existir. Y sabe, era vergonzoso para todo aquel que había sido crucificado. En 1857, en el Monte Palatino, allí en Roma, se encontró una pared y un grafito pintado sobre esto. Es interesante que usted lo pueda ver, porque luego vamos a desarrollar un texto. En este grafito había un hombre que estaba levantando su mano sobre una imagen. Este hombre, en señal de adoración, estaba levantando su mano sobre otro hombre desnudo, crucificado. Estaba en una cruz, otro hombre desnudo crucificado, pero con cabeza de burro. Y la lección que decía, o la frase que decía, hablaban de un hombre que estaba adorando a su Dios. Definitivamente esta era una burla,
Para los greco-romanos o para los romanos, este grafito pertenecía al ejército. Alguien por ahí se habría convertido a los pies de Cristo, pero ¿cómo lo miraban sus amigos? ¿Cómo lo concebían? Lo concebían como una persona que estaba adorando a alguien que se había dejado crucificar y que encima le estaba diciendo a su Dios. Esto causaba hilaridad en el ejército porque ellos mismos habían tomado esta decisión. Esto definitivamente causaba desprecio. Esto era la burla. Y los cristianos eran constantemente señalados por esta torpeza que se le veía dentro de lo que es la sociedad. Por eso es que este grafito es coherente con el pensamiento grecorromano, pues consideraban despreciable este tipo de adoración. No solamente por esta imagen, sino porque era una absurda idea decir que Dios se había dejado crucificar. Es por eso que quiero desarrollar este segundo texto en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí podemos ver un contraste muy claro. Este contraste en dos tipos de civilización, en dos tipos de sociedades. Uno está nombrando a los judíos y la otra sociedad está nombrando a todo lo que es un gentil. O sea, una persona de cualquier otra nacionalidad excepto la judía. Y ellos veían y tenían una concepción en cuanto a Cristo. Mas esta no era la concepción para un cristiano. Porque para un cristiano dice Cristo poder de Dios y a su vez sabiduría de Dios. Pero ¿por qué para los judíos era un tropezadero? Era muy simple. Para los judíos era un tropiezo poder aceptar a Jesús como el Mesías. Ese que esperaban, ese león que salieron al desierto a esperar. ¿Por qué? Porque simplemente no podían concebir dentro de su mente que su propio Mesías se había convertido en un maldito de Dios. Recuerden que el contexto nos habla de que todo aquel que era colgado en un madero era simple y llanamente una persona maldecida por Dios. Y entre su cosmovisión y su paradigma de vida no podían concebir, no podían congeniar que su Salvador, que su Mesías, que su Libertador, que el león que los iba a guiar hacia la libertad, más bien había caído bajo la maldición de Dios. He aquí el contraste. Pero para los gentiles, todo lo que son los griegos en este momento, la cultura greco-romana, los bárbaros, definitivamente esto era locura. ¿Por qué? Lo dije hace un momento, porque para ellos era una locura que un Dios se deje crucificar. Pero no solo esto, sino que a su vez también ellos concebían la materia como algo que definitivamente no tenía valor. Lo único que para ellos tenía valor era el alma y el espíritu. Por tanto, para ellos no existía tampoco la resurrección. Ellos no podían concebir que este Dios, que este Cristo, que este enviado definitivamente estaba colgado en la cruz y había resucitado. ¿Sabe, hermano mío? Este era un tropiezo para esta sociedad en este momento, pero en este momento también definitivamente es un tropiezo para la sociedad actual. Este Jesús que muchas veces se presenta ante la sociedad puede tener definitivamente elogios de parte de las personas, puede ser visto como un gran hombre, puede ser escuchado como un filósofo, puede ser visto hasta como un estadista o como un negociante, como las empresas muchas veces han tomado parte de sus enseñanzas. Pero nunca podrán aceptarlo y rápidamente se levantarán cuando tú lo presentes como el Salvador del mundo. La cruz dejó de ser una vergüenza para la sociedad de ese tiempo, hablando de los hijos que se convirtieron al cristianismo. ¿Sabe? Ser cristiano era una vergüenza. La luz dejó definitivamente una gran abertura para que muchas personas pudiesen conocer a Cristo y pudiesen llegar. Pero la cruz
Esta cruz dejó de ser una vergüenza a la luz de la resurrección. Cuando los suyos se enteraron de que éste había resucitado, para ellos más bien era un honor ser injuriado por causa de Cristo. Para ellos más bien era un honor ser devorado por las bestias. Más bien era un honor poder ser perseguido por la causa del Señor. Y es interesante porque aquí nos habla y contrasta un poco con nuestra sociedad. Una sociedad que está cómoda, una sociedad que busca el confort, una sociedad que busca la seguridad económica, una sociedad que de alguna manera endiosa la salud y de alguna manera busca su valía en cosas externas, pero no en su identidad. La identidad que nosotros tenemos los cristianos definitivamente contrasta o hace una clara separación en cuanto a cómo la sociedad piensa. Para nosotros, hermanos míos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si los gobernantes de este siglo hubieran sabido, dice las Escrituras, que matando al Mesías, ellos definitivamente estaban perdiendo, nunca lo hubieran tocado. Y he aquí una vez más la forma en cómo la sabiduría de Dios finalmente fue haciendo su obra y ganando su terreno. Quiero que vaya conmigo a otro texto en este momento. Este texto nos habla de la humillación y de la exaltación. Aunque siempre lo hemos visto para hablar de la humildad como un ejemplo en la persona de Jesús, nos habla de este contraste en la cruz del Calvario. Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 6. En Filipenses capítulo 2, versículo 6, en adelante se nos dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y note esta, la primera parte que tiene que ver con su humillación, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, note una vez más, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El primer contraste que podemos ver en la persona del Hijo es que tomó forma de siervo. Y una vez hecho hombre, tomando forma de siervo, de un esclavo, sí fue obediente a la voluntad de su Padre y se dejó llevar finalmente hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante poder ver esta primera parte que nos muestra cómo, dejando su lugar, la forma de Dios, estando con Dios y siendo Dios, no escatimó esto a qué aferrarse, sino al contrario. Bajando hasta las profundidades de la tierra, finalmente tomó el escalafón o el escalón más bajo de la humanidad, un esclavo. Y allí como esclavo siguió haciendo la voluntad de Dios, finalmente llevado hasta la cruz. Este cordero inmolado desde la fundación del mundo, débil y manso y humilde, fue hacia la cruz. Aquí en la cruz dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El primer contraste, el primer polo del contraste que vemos es la humillación. Aquí en la humillación definitivamente el Hijo de Dios fue exhibido. Una de las cosas que se usaban para azotar o para preparar a la persona que iba hacia el cadalso, que iba hacia la crucifixión, era usar el flagrum. El flagrum era un látigo de cuero y en las puntas, cuatro tiras de cuero, y en las puntas se le amarraban huesos o se le amarraban metales, de tal manera que cuando el látigo se tiraba al cuerpo de la persona y se jalaba, este látigo desgarraba la carne casi hasta llegar a los huesos. Estas personas eran molidas a golpes, vejadas a golpes. No solamente esto, sino exhibidas y puestas bajo soldados que prácticamente eran personas de mal vivir. Estos soldados que azotaban a estas personas eran personas hasta psicópatas. Cuando uno mira las historias extrabíblicas, las personas que tocaban a estas personas listas para ir hacia el cadalso, eran personas que podían hacer lo que les diera en gana
con la persona que había sido detenido. Es interesante poder ver que para poder humillarlo lo hacían cargar su patíbulo, esta cruz grande, este palo grande, este travesaño grande, y caminar, y así desangrándose y molido a golpes, lo desnudaban completamente. Aunque la historia, la televisión nos muestra a Jesús con ropa interior y protegido, iba completamente desnudo rumbo hacia su crucifixión. Y allí en la crucifixión lo colocaban de tal manera que la sed lo agobiaba. Y la posición en la que ellos tenían que estar era como una especie invertida, y que si se movían empezaban a calambrarse. No estaban colgados en grande altura como muchas veces la televisión nos muestra. Estaban casi al ras del piso. ¿Y sabe por qué estaban casi al ras del piso? Para que las personas que pasaran a su lado pudiesen escupirles, pudiesen hablarles. Por eso es que cuando usted mira la historia se va a dar cuenta que los líderes religiosos empiezan a injuriarle. Algunos empiezan a escupirle y algunos empiezan a burlar. Salvó a otros, sálvate tú, le decían. O le hablaban que baje de esa cruz para que haga un milagro más y finalmente pudiesen creer en él. Era toda una burla y una humillación al Hijo de Dios. Pero la segunda parte de este texto nos muestra la exaltación. Por un lado el contraste de la humillación, pero por el otro lado el contraste de la exaltación. Y dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es hermoso poder ver cómo la salvación se consiguió allí en la cruz. Y allí también se triunfó sobre los poderes de las tinieblas. La herramienta que fue pensada e ideada para humillar a las personas también se convirtió en la herramienta para exaltar al Hijo de Dios. La herramienta que fue ideada para humillar y exhibir públicamente al Hijo de Dios y poder exhibirlo en debilidad también sirvió para exaltarlo y elevarlo sobre todo nombre. Así que la cruz no puede ser una vergüenza para nosotros. La cruz, al contrario, es la forma escogida para su humillación, pero también dispuesta para su exaltación. Recuerda esto, hermano mío, no se avergüence de la cruz. La cruz fue escogida para la humillación del Hijo de Dios, pero también estuvo dispuesta y está dispuesta para la exaltación. Por eso, hermano mío, no se avergüence de la cruz de Jesús. La forma escogida para la humillación del Hijo de Dios fue también dispuesta para su exaltación, porque en la sabiduría de Dios, Dios lo decidió así. Recuerde, por tanto, esto: tomar la cruz de Cristo no es soportar a una suegra que se mete en cosas que nadie le ha llamado. Tomar la cruz de Cristo no es tener hijos que ahora están comiendo mucho y tu economía no te alcanza. Tomar la cruz de Cristo no significa que ahora tu rodilla te duele y ya no tienes la salud boyante. Tomar la cruz de Cristo no significa esto. Tampoco significa ir hacia el cadalso que te crucifiquen igual que Él. Tomar la cruz de Cristo es no negar tu identidad e imitar cada día el ejemplo que nos dejó al marcar sus huellas en la historia de la humanidad. Hermano mío, hasta que llegue el momento en que finalmente nos encontremos con Él. Recuerde estas verdades. Jesús tuvo en poco atravesar el momento de dolor y vergüenza. Pues ¿sabe por qué? Pues Él miraba más allá de lo temporal. Te miraba en la otra orilla de la eternidad. Y el encuentro contigo valía la pena todo tipo de humillación. Y aunque la cruz fue pensada para torturar y humillar al Hijo de Dios, esta se convirtió finalmente en elemento de exaltación y en victoria sobre sus enemigos. Por tanto, hermano mío, no se avergüence de tomar su cruz día a día y seguir en pos de Jesús, porque la forma escogida para la humillación fue también dispuesta para su exaltación. Así que quiero llamarlo a una invitación en este día. Aunque tal vez usted entienda esta gran verdad y sepa acerca de la cruz de Jesús, hay gente que aún se avergüenza de su identidad. Hay gente que se avergüenza de la cruz de Cristo.
Y hay gente que definitivamente prefiere el confort, prefiere la seguridad y prefiere su buen nombre antes que tome la dirección que Dios le manda, antes que emprendan la misión que Dios le encarga. Y sabe, amigo mío, a usted también le hablo. El Señor ha sufrido una gran humillación. Fue torturado, fue escupido, fue maltratado. ¿Y sabes por quién? Por ti, por mí, pero también lo hizo por nosotros. Él se dejó sacrificar, Él se dejó mutilar, Él se dejó maltratar, porque al igual que a mí, igual que a ti, Él nos miraba finalmente frente a su presencia. Vale la pena. Él pagó por ti, el justo por los injustos. Fue crucificado el Cordero más sublime que todos los cielos. Y aquí las Escrituras nos llaman a poder recapacitar y a poder entender esta verdad. Venga Cristo, es un buen momento para decirle a Jesús, aquí estoy, Señor. Vengo con mis cargas, vengo con mis preguntas, vengo con mis dolores, vengo con mis fracasos, vengo también con todas las cosas que pensaba que me iban a llevar hacia una mejor vida, pero sigo de la misma manera. Venga Cristo, es un buen momento para tomar su cruz, es un buen momento también para aceptar el sacrificio que hizo en este lugar, un lugar pensado para humillarlo, pero que terminó siendo la exaltación de su persona. Oremos un momento y pidamos a Dios por este tiempo. Padre, gracias por este momento que nos has dado. Gracias por tus palabras. Espero, Padre Santo, que puedan ser sembradas en el corazón de tu pueblo, pero también más allá de tu pueblo. Pido, Padre bueno, que esto pueda germinar en los corazones y pido, Padre bueno, que de la misma manera tú puedas operar en cada corazón que ha escuchado esta verdad. Yo te ruego todas estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.